Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. A partir de hoy, 1 de febrero, entra en vigencia el ajuste del salario mínimo en 15%, decretado por el presidente Maduro el pasado miércoles 21 de enero. En economías distorsionadas como la venezolana, los aumentos de salario se decretan en base al capricho del gobierno nacional. Este aumento se debe principalmente a la variable inflación, pero es insuficiente y ocurre en medio de presiones que elevarán la inflación por encima del 100% anual. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Víctor, muchísimas gracias, Víctor, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Arnaldo, por esta oportunidad de estar con tus seguidores en este programa de tan larga trayectoria y tan útil para todos. Gracias, Víctor. Víctor, te quiero preguntar primeramente qué impacto tendrá este aumento en la economía que está en recesión. Mira, yo creo que el gobierno sigue equivocando las causas con los síntomas. Este aumento no va a mejorar sustancialmente la condición de los trabajadores, pero tampoco la mejoraría si en lugar de 15% fuese 50%, porque mientras no se ataquen las causas reales de la inflación, todo aquello que sea aumento de salario por decreto, divorciado de la productividad, sin preguntar de dónde salen los recursos para hacer esos aumentos, sin consensuarlos con los empresarios y en el marco de una economía radicalmente controlada, pues lo único que hace es alimentar la inflación que, como tú decías, era ya muy alta y nos estamos asomando, estamos ya dentro del precipicio de la hiperinflación. Pésima palabra, peor situación para vivirla y que sin embargo el gobierno no toma en cuenta, no es suficiente aliciente como para que se construya un nuevo consenso alrededor de una nueva política económica, y eso es lo efectivamente sorprendente. Este aumento no toma en cuenta a todos los trabajadores, tanto de la economía formal como de la economía informal. No, este es un aumento del salario mínimo que afectaría a los que ganan salario mínimo tanto en el sector público como en el sector privado formal. Hay que decir que la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Unos 3.5, 4 millones de venezolanos están en el sector del cuentapropismo, del rebusque, siempre en las riberas de la pobreza. Allí no hay nadie en el sector informal, legal, que se pueda hacer rico. 1 millón de personas están de servicio doméstico o de obreros no calificados. Bueno, en una circunstancia en la cual a ellos les hace muy difícil ajustarse en la misma medida que en el sector formal se hacen los aumentos. Pero hay que decir algo más: en el sector informal no hay seguridad social, no hay HCM, no hay seguro funerario, no hay ningún tipo de amortiguador a las caídas que suponen estas enfermedades económicas como la hiperinflación. De tal manera que es un mensaje mentiroso, engañoso, fraudulento el decir que esto es para todo el mundo. Esto es para la mitad que tiene el privilegio de un empleo formal, pero además abusar de los aumentos autoritarios de salario, presionan el desempleo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Menos empresas en el momento en el cual se incorporan unos 300.000 venezolanos a buscar trabajo por primera vez todos los años, que es un inmenso reto asociado al bono demográfico. No hay cómo atenderlos. No hay espacios tampoco, demasiadas holguras en el sector informal de la economía, y por eso es que yo creo que el juego está trancado. El juego está trancado porque el país sigue demandando empleo que no se les puede dar
El juego está trancado porque la economía sigue exigiendo políticas económicas sensatas y no azuzar el fuego terrible de la hiperinflación. El país está trancado porque no hay producción y eso se expresa en la escasez, y el juego está trancado porque además se cayeron los precios del barril de petróleo, está pero muy por debajo incluso de lo previsto en el presupuesto, y eso supone en algún momento detenerse y ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer con este tren que se dirige raudo y veloz hacia un desastre social. Porque si la gente no tiene empleo, si no consigue lo que necesita, si el dinero se le deshace en las manos a una velocidad que no puede controlar, pues la realidad va a ser algo poco más o menos similar al hambre. Este aumento del salario mínimo va a ser inflacionario. Es como echarle gasolina al fuego. Sí, es inflacionario. No va a ser, es inflacionario. Porque hay dos preguntas que el gobierno no quiere responder. La primera es, ¿cuál es la fuente de ingresos que financia este ajuste de salario? Porque si es como todo el mundo lo supone, la emisión de dinero inorgánico, esa emisión de dinero inorgánico ya presiona a una masa monetaria monumental que no encuentra ni productos, ni bienes, ni servicios, ni divisas en los que reflejarse o con los que cambiarse. El gobierno cree que el tema es simplemente imprimir dinero y darte a ti barajitas, billetes de monopolio. Entonces el gobierno no responde a esa pregunta: ¿de dónde sacas ese dinero que tú estás distribuyendo? Y la otra pregunta que el gobierno no responde es todavía mucho más patética: ¿cómo tú vas a equivaler o cómo tú vas a afrontar los retos del abastecimiento del país cuando tienes un sector productivo descoyuntado precisamente por las políticas económicas, y cuando tienes las reservas internacionales en los mínimos críticos indispensables como para todavía decir que hay reservas internacionales? Tengo que hacer una pausa, Víctor. Vamos a dejar una pregunta en el aire, y es la siguiente: ¿por qué en Venezuela los aumentos de salario no guardan relación ni con la producción ni con la productividad? Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Seguimos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, ¿por qué en Venezuela los aumentos de salario no guardan relación ni con la producción ni con la productividad? Bueno, porque se dan en el marco de un Estado autoritario, omnipotente, que cree que puede prescindir del sector privado, que cree que el sector privado es su subordinado dentro de una lógica de caudillo absolutamente inexplicable, pero además desastrosa en sus resultados. Yo creo que el gobierno hace mucho tiempo dejó de pensar en términos de consensos, de diálogo, de mesas de negociación de verdad, con otros que piensan diferente, y dejó de entender que un país es un saldo del esfuerzo privado y de la promoción desde lo público del esfuerzo privado. Entonces, claro, el gobierno vive desde hace mucho tiempo unas estadísticas y un país de fantasía. El gobierno no reconoce el desempleo, el gobierno no reconoce la inflación, el gobierno no reconoce la escasez, el gobierno no reconoce la delincuencia, el gobierno no reconoce la informalidad. El gobierno, digamos que ha convertido la propaganda que él mismo se da, su propio pavoneo lo ha convertido en un intento de realidad. Bueno, y en esa realidad ficticia que vive el gobierno, todo es más simple, todo es más sencillo y todo genera resultados. ¿Qué hay? ¿Aumento de los productos? Bueno, inflemos los salarios, sin darse cuenta que la economía no funciona así. La economía tiene una base que el gobierno no aporta, que es de confianza social. La economía no funciona sin respeto a los derechos de propiedad. La economía no funciona sin respetar ese pacto entre el patrono y el empleado para trabajar, que aquí fue devastada con una ley del trabajo que no está hecha para la productividad, sino para la manguangua y la sinvergüenzura. La economía buena no funciona
con esa pretensión del gobierno de que los empleos son perpetuos y por lo tanto hay inamovilidad laboral perpetua. Y todos los que tienen comercio y todos los que tienen industria saben que lo que hay en el fondo es el inmenso torniquete de una relación laboral inexplicable. La gente va a trabajar si quiere y no va a trabajar si no quiere. La gente cumple horario si quiere y no cumple si no quiere. Y yo he tenido comerciantes que me dicen, mira, es que este empleado me roba, no es que me robó, me roba y yo no lo puedo votar porque la ley laboral me lo impide. Bueno, entonces el gobierno ha construido con muchísima paciencia, pero también con muchísima determinación, todas y cada una de las causas de la ruina que más allá de la fantasía y de la propaganda, todos los venezolanos viven y sienten. Víctor, para ti Maduro tiene su particular economía. ¿Qué opinas de la economía de Maduro? Bueno, es una economía incomprensible. Mira, tú no puedes tener buenos resultados si tú intentas una disciplina que tú no entiendes. Y yo creo, digamos, que sería renegar de todos los avances civilizacionales el hecho de creer de que el diletantismo, la improvisación, la falta de talento y la falta de conocimiento pueden ser el sustituto del talento, de la especialización, de la reflexión, de la experiencia y de los buenos resultados. Nosotros estamos, lo que decía Max Weber, un famoso sociólogo de principios del siglo XX. Alemán. Bueno, ¿qué decía él? Que el mundo contemporáneo, el mundo moderno, el mundo industrial, había sido la superación del diletantismo. O sea, que cualquiera no podía ponerse al frente, sino que tenía que... esta civilización moderna está basada y fundamentada en el saber especializado. Y este saber especializado no está en ninguna de las figuras del gobierno. Por eso tan mala economía. Ellos yo tampoco creo que sean muy profundos en su ideología. Más bien parecen de telenovela, de folletín, una ideología de folletín, entonces tampoco sirve. Y por lo tanto nosotros estamos cometiendo errores inimaginables incluso para Lenin, para Stalin, para Mao, para lo peor de Corea e incluso para Cuba, inimaginables, porque digamos son los resultados de la superficialidad, de los resultados de la impericia y los resultados también de la primacía de la corrupción que está ahora por encima de los intereses nacionales. O sea, aquí no hay política pública que crea que es más importante la leche que el enchufismo. De hecho, en la primera fila no está el interés del niño o del anciano, porque si no aquí habría hospitales mejor dotados, no habría tantos problemas con la leche que necesitan los jóvenes. No, aquí están invertidas las prioridades y entonces en ese sentido, insólito lo que ustedes van a oír de mí, este socialismo ha privatizado el Estado, que ahora es solo de aquellos que están en el poder y han dejado fuera a todos los venezolanos. Víctor, estás de visita en el estado Zulia, que es un estado fronterizo. El gobierno afirma que la escasez, el desabastecimiento es producto del contrabando y de la guerra económica. Explícanos cuáles son las razones del contrabando y qué opinas de esa supuesta guerra económica. Bueno, mira, habrá contrabando en la misma medida en que el gobierno insista en subsidiar la economía hasta sacarla fuera de cualquier quicio. No es posible convivir en una frontera con una gasolina que aquí cuesta 0,10 céntimos de bolívar y del otro lado de la frontera cuesta el mismo litro de gasolina $1.20. Es absolutamente razonable que por lo tanto se haga alrededor de eso un negocio, y un negocio imparable, un negocio indetenible, porque es tal el nivel de ganancia que se generan todas las redes que son necesarias para lograr llevar a cabo el propósito de hacer un negocio con eso. Ahora, yo siempre me he hecho la pregunta de quiénes tienen suficiente poder y están suficientemente bien ubicados como para ser los dueños del negocio. Y entonces aquí empiezan mis discrepancias. No son los bachaqueros. Digamos que es el poder asociado
a la posibilidad de un buen negocio, y eso tiene nombre y apellido y todo el mundo lo sabe, y no vale la pena abundar. ¿Me quieres explicar que las políticas del gobierno crean las condiciones para el contrabando y para el bachaqueo? O sea, así es. Una mala política produce una mala economía. Claro, y por eso esa frase la comparto totalmente, es la mala política la que provoca la mala economía, y si tú quieres evitar el bachaquerismo y el contrabando, tú tienes que acabar con esa mala política que genera esas oportunidades de negocio. Tú tienes que acabar con los subsidios irracionales, tú tienes que acabar con esas diferencias de costos tan notables, o sea, tú tienes que armonizar la economía venezolana con el resto de las economías del continente, sin generar esas bolsas ficticias. Pero por otra parte hay un tema de magnitudes. No es cierto que el 30% de lo que nosotros consumimos se va para Colombia, porque es que estamos hablando de millones de toneladas de alimentos, y eso significaría una especie de puente aéreo para traspasar de Venezuela a Colombia todo lo que el gobierno dice que se va por allí. No, es un negocio que tiene su espacio, es un negocio que se podrá moderar en la misma medida en que nuestra economía sea más real, pero no es la causa de la escasez. La causa de la escasez que sufrimos los venezolanos es la mala economía. La causa de la escasez es el socialismo del siglo XXI. Esa es la causa de la escasez. Y resulta feísimo que ahora sean los colombianos o los supuestos conjurados empresariales los que sean los culpables de lo que todos los venezolanos saben es una pésima economía, porque la viejita que hace la cola y el doctor que la acompaña saben, se voltean hacia el gobierno y le preguntan al gobierno: oye, ¿por qué nos tienes así? Víctor, nuevamente tengo que hacer una pausa, y al retorno me gustaría que le explicara a los televidentes de dónde provienen las grandes dificultades económicas de Venezuela y cómo deberían ser enfrentadas. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Seguimos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, ¿de dónde provienen las grandes dificultades económicas de Venezuela y cómo deberían ser enfrentadas? Mira, yo creo que esa respuesta tiene varios niveles de aproximación. Yo creo que el más profundo daño que se ha hecho el país es entregarse sistemáticamente al caudillismo, al hombre fuerte, porque este hombre fuerte siempre ha venido con el Estado fuerte y siempre ha venido con una economía administrada desde ese Estado fuerte que siempre ha sido un fracaso. Entonces yo creo que el origen de toda nuestra desdicha es pretender que un caudillo, Chávez, le hace todos los anteriores, es capaz de resolver unilateralmente los problemas del país y de resolverlos y respetando el derecho y respetando la justicia y respetando al sistema de mercado y violando muy especialmente los derechos de propiedad. Nosotros aplaudimos eso y por supuesto somos en esa misma medida cómplices de eso. En los últimos 15 años la radicalización se hizo evidente. Hay un programa, el primer plan de desarrollo económico y social que rigió hasta el 2007, luego el plan socialista Simón Bolívar y este plan de la patria. Son momentos de una misma trama de profundización del socialismo del siglo XXI, cuyo guión era un Estado fuerte, estatización, planificación central de la economía y confiscación de los activos privados. En la página 22 del plan socialista, el primer plan socialista, se ve como el objetivo es quitarle privilegio y protagonismo al sector privado y sustituirlo por un sector público. Bueno, ¿cuáles son los resultados de 15 años de este experimento? Que tenemos un Estado muy grande que no sirve para nada, dueño de empresas, todas ellas arruinadas, que maneja monopolio del sector siderúrgico, cementero, el 40% de la distribución de alimentos, y que eso no ha significado para nada alguna solución para el venezolano. Un gobierno que desde la pretensión del hombre fuerte llegó y devastó las reservas internacionales y los ingresos de un boom petrolero, tal vez el boom petrolero que nunca más vamos a volver a ver en términos de su larga duración. Es incuantificable
el ingreso petrolero en los últimos 15 años y también es incuantificable la pérdida de esos ingresos petroleros porque no se ve en el país ninguna transformación de las magnitudes de ese ingreso que se dio. Nosotros hemos vivido una pesadilla de malas decisiones políticas y de malas políticas económicas y ahora nos encontramos con la llegada que era necesaria y fatal. Nadie podía imaginarse que esta trama del socialismo del siglo XXI, con las premisas en las que estaba montado, podía llegar a otro sitio, que a este momento de ruina social, de inflación y de escasez. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? En primer lugar, yo creo que los venezolanos tienen que adoptar otra relación con el Estado y no esperar nunca más al próximo caudillo. Yo creo que hay que asumir una ética de la responsabilidad y de las realizaciones personales. Hay que apostar a la libertad y al trabajo productivo, como lo hace el resto de los países de América Latina, que viven mejor porque trabajan más y porque son más productivos y competitivos. Tu explicación apunta al estado impropio. El estado impropio que tenemos en Venezuela, entonces, es la causa de las grandes crisis económicas y sociales que tenemos en Venezuela. Y porque nosotros dejamos crecer a ese Estado, aplaudimos el crecimiento de ese Estado, financiamos emocional y políticamente al caudillo, le dimos todos los espacios para que hiciera lo que quisiera, pretendimos vivir de la renta sin pensar en el futuro y ahora estos son los resultados. Entonces yo creo que ahora hay que apostar a lo contrario, hay que apostar a la libertad de una economía libre, de un sistema de mercado ambicioso, de una trama productiva lo más grande y lo menos limitada posible y por supuesto eso supone pasar ahora por el desierto y reconstruir la base del país. La gente me pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer de nosotros? Bueno, vamos a tener que transitar la senda de la rectificación de errores colectivos. Porque cuando una persona se iba 3 o 4 veces de viaje al año, sabiendo, porque no estoy hablando del pueblo, sino de nuestras clases medias ilustradas, que por cada dólar tú pagabas 6.30 y el gobierno te pagaba entre 100 y 150 bolívares. O sea que tú ibas de socio con este gobierno ruinoso a cualquier lugar del mundo, que cuando tú mandabas a tus hijos con dólares preferenciales, era el gobierno tu socio de la educación de tus hijos, pero era un socio irresponsable que no te decía que esto era impagable, que esto no era posible mantenerlo en el tiempo, que esto iba a significar, por otra parte, que los viejitos se murieran de mengua, que los sectores pobres estuviesen en este momento al borde de la pobreza atroz, y que los sectores de clase media en este momento estén tan maltratados por la vida y por la economía. Entonces yo creo que ese inmenso fraude hay que cambiarlo, y hay que entender que la economía tiene sus propias reglas, hay que entender que el camino de la prosperidad es el trabajo productivo y el de la propia realización, y hay que reconstruir la relación con el Estado para que el Estado sea más modesto pero más eficaz. Siguiendo con las causas de las grandes crisis económicas y sociales que hemos tenido en Venezuela, hablemos ahora del modelo. El modelo económico sostenido en la renta petrolera también ha sido la causa de nuestras grandes crisis. Es que eso que tú dices es tan cierto, que llegamos en el último año a que el 96-97% de todos nuestros ingresos en divisas fuesen del petróleo. O sea, nosotros dejamos de trabajar o no nos permitieron trabajar, el gobierno obstaculizó el ánimo emprendedor del venezolano y se dedicó a distribuir la renta, pretendiendo que la renta iba a crecer infinitamente y por supuesto que eso iba a favorecer la distribución también creciente de sus resultados. Eso es imposible, eso no hay cálculo económico que permita prever que esa situación ocurra. Lo que iba a ocurrir fue lo que efectivamente ocurrió, que cayeron los precios petroleros y ahora no tenemos ni sector productivo preparado y disponible para enfrentar el reto del abastecimiento del país y tampoco tenemos las divisas para abastecer al país. El juego en ese sentido, como lo decíamos antes, está trancado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que pasar la dentera de nuestros propios errores sociales y hay que comenzar a construir una relación en donde la empresa, el emprendimiento, sea el signo
de la vitalidad y de la prosperidad del país. O sea, el trabajo, el dedicarnos a trabajar y dedicarnos también a cuidar que nuestros estudiantes estudien y estudien con calidad, no ideología, sino estudien algo que nos permita a nosotros seguir visionando el futuro hacia lo tecnológico, hacia el planteamiento de soluciones y por supuesto que nuestros ancianos puedan vivir una vejez digna porque hay un sector, una población económicamente activa que respalda con su productividad ese privilegio de la jubilación de nuestros ancianos y que nuestros niños disfruten de su niñez y que no haya nadie que pueda sentirse especialmente perdedor, pero que no haya nadie que pueda pretender vivir del trabajo de los otros. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Víctor, vamos a dejar una pregunta en el aire porque este año el Fondo Monetario Internacional estima que la economía venezolana se contraerá 7%. Esto me lo responde cuando vengamos de una pausa comercial. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Seguimos conversando con el doctor Víctor Maldonado, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, este año el Fondo Monetario Internacional estima que la economía venezolana se contraerá 7%. ¿Por qué Venezuela es la excepción en América Latina en cuanto a desempeño económico? Bueno, mira, lo primero que quiero resaltar es que las cifras esconden la tragedia. 7 puntos de caída significa mucho menos empleo, mucho menos capacidad productiva y por lo tanto mucho menos prosperidad para todos los venezolanos que además van a sufrir esos rigores diferencialmente. Los más pobres serán mucho más pobres, los que viven en pobreza atroz pasarán muchísimo trabajo, las clases medias sufrirán una depauperación inimaginable e incluso los sectores con mayor riqueza pues verán mermados sus ingresos. Es el país el que va a sufrir y a veces uno, digamos, siente que las cifras frías pues no traducen la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el resto de América Latina no está pasando por lo mismo? A pesar que hay un manto global de crisis, pero hay que decirlo, Perú va a crecer, Bolivia va a crecer, Chile va a crecer, Brasil, que es una economía mucho más complicada, aún así va a crecer un poco. Colombia seguramente va a crecer, aunque está registrando alguna moderación por la caída de los precios del petróleo, pero lo cierto es que ellos tienen economías abiertas y sanas, diversificadas y no concentradas en un solo rubro. Aquí hay que recordar el dicho popular de que nadie en su sano juicio debe colocar todos los huevos en una sola canasta, porque quién sabe si se te parten. Entonces, ellos han apostado al libre mercado y el gobierno no se la pasa peleando con nadie. El gobierno trata de construir consensos con sus empresarios y de buscar a través de esos consensos la mejor calidad de vida para todos aquellos que viven en sus países. Tratan de respetar las leyes del mercado y tratan de enfocarse cada uno en su área de especialización. A la gente, los ciudadanos de Perú le exigen al presidente Ollanta no solo que él cuide el sector empresarial, sino que haya seguridad, haya soberanía territorial, se luche constantemente contra las amenazas del narcotráfico y otras formas de ilícitos. En eso está concentrado el Estado peruano y por eso el presidente Ollanta es evaluado. ¿Esto de meter la ideología en la economía le ha hecho mucho daño a la economía venezolana? Yo creo que sí, porque la ideología siempre va a ser una versión simplificada de la realidad, simplificada e interesada. Pero además es una ideología que ha pretendido que el mismo Estado que tenía PDVSA y que tenía la siderúrgica termine siendo el mismo Estado que organiza ferias de alimentos, tiene una fábrica procesadora de plátanos llamada Argelia Laya, tiene una fábrica de helados, tiene además supuestamente fábricas de tractores que no producen tractores, fábricas de vehículos que no producen vehículos, 5 millones de hectáreas agroproductivas que dan pena porque en este momento pues no hay una cosa tan insólita esta ideología, que hace poco un vocero
del gobierno, del partido de gobierno, dijo que ya que no había harina pan, ¿por qué ellos no hacían harina de ocumo? O sea, no pueden, tienen el 60% de las plantas de harina pan son del gobierno, están paralizadas, ni lavan ni presta la batea. El señor Lorenzo Mendoza en una locución pública le pidió al presidente Maduro, alquílame las plantas que yo las pongo a producir. Por supuesto que no, porque ideológicamente no les da el cerebro para eso. Y estos locos creen que les va a ir mejor con la harina de ocumo, que además no le gusta al venezolano. Ese es el problema de la ideología, ese es. Víctor, la noche del miércoles del 21 de enero, Maduro habló de sustituir importaciones por la falta de divisas que tiene el país. Sin embargo, nuestro sistema productivo es prácticamente inexistente. ¿Cómo piensa Maduro reactivar el aparato productivo del país? Bueno, mira, como lo está haciendo, no. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Mientras el presidente Maduro supuestamente convoca al sector privado para la reactivación productiva del país, el mismo presidente Maduro permite la expropiación y algo horrible, la devastación de una empresa lechera. Esto está ocurriendo en simultáneo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo el mismo que te llama para concertar te expropia al mismo momento? Eso es lo que no tiene sentido. Es el mismo gobierno que agarra a la distribuidora Herrera, la empresa se llamaba Sulimilk, perdón. Es el mismo gobierno que agarra a la distribuidora Herrera y la devasta también y la toma. El mismo gobierno. O sea, ¿a quién le cree uno? Ocurre como la fábula esa de Esopo de la rana y el alacrán. O sea, cada vez que el alacrán se acerca, al final termina aguijoneando a la pobre rana, y lo peor, hundiéndose la rana y muriendo el alacrán, porque estaba en el medio de una corriente. Entonces, claro, eso que tú llamas ideología, que Esopo llamaría cuestión de naturaleza. La naturaleza del régimen impide la reactivación económica porque el régimen es de suyo enemigo de cualquier iniciativa privada. Le perturba el éxito privado. Cree que el éxito y la prosperidad desde el sistema de mercado deteriora las posibilidades del socialismo, es la negación del socialismo, y efectivamente así es, porque es que el socialismo es la apuesta más absoluta al fracaso, mientras que en el sector privado hay probabilidades de éxito, de innovación y de prosperidad. Entonces, claro, este es un gobierno contradictorio, y lo menos creíble del gobierno es ese discurso. Al gobierno hay que medirlo por lo que hace. Este gobierno confisca, expolia, llega e interviene en empresas, juega a los precios, o sea, ellos aumentan los precios de sus productos, de Sidor, por ejemplo, pero no permiten que los privados hagan lo mismo. Pero es un Estado ineficiente, ineficaz. Absolutamente, porque la variable corrupción explica transversalmente los resultados del gobierno. Se dedica a actividades que no le corresponden. Y lo hace mal, para colmo, porque si uno dice, bueno, esto no le corresponde, pero lo hace bien, pero yo quiero retar a tus televidentes a que piensen y les doy un año. ¿Cuál es el sector en donde el gobierno ha tenido éxito? Ahí tú ves telecomunicaciones, es patética la situación de la empresa estatal de telecomunicaciones. No hay nada más triste que ir a una tienda de teléfono del Estado, porque allí no hay nada, es triste, es patético, hasta el color rojo se ha deteriorado. Entonces, este es el país, por ejemplo, de 2 satélites con la banda ancha más flaca de América Latina. Nuevamente tengo que hacer una pausa y vamos a dejar una pregunta en el aire siguiendo con los anuncios de Maduro el pasado miércoles 21 de enero, en este caso en materia cambiaria. Si los anuncios de Maduro en materia cambiaria contemplan una nueva devaluación. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Seguimos conversando con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, siguiendo con los anuncios de Maduro el pasado miércoles 21 de enero en materia cambiaria, ¿estos anuncios contemplan una nueva devaluación? Por supuesto, y una nueva oportunidad de ver cómo el gobierno niega la realidad. Me parece que es un inmenso error
que por segundo año consecutivo Nicolás Maduro diga que se mantiene un dólar absolutamente fantástico, insostenible y dañino como el tramo del 6.30. Me parece además que eso continuará haciendo salivar a todos aquellos que quieren hacer negocios con las divisas y no buenos negocios con el país. Pero es que a mí me parece que es un error el régimen de control de cambio y me parece que hay que eliminarlo cuanto antes. Cuando Hugo Chávez propuso el primer decreto de control de cambio, dijo que los objetivos eran tres: garantizar la soberanía alimentaria, y ahora, luego de tantos años de control de cambio, tenemos la escasez más brutal y más inexplicable del continente. Dijo que también era para garantizar la estabilidad de la moneda, y Venezuela vive la inflación más alta del mundo civilizado, porque eso de compararnos con países africanos es francamente humillante. Y lo tercero, para evitar la fuga de capitales, y las palabras de Giordani vayan adelante. Ellos administraron esto con tal irresponsabilidad que ahora no pueden rendir cuentas de ningún tipo, ni sobre las reservas internacionales, ni sobre los gastos de PDVSA, ni sobre los fondos que indebidamente administraron. ¿Te parece que el control de cambio es más bien un control político, es la fuente de enriquecimiento de los altos funcionarios del gobierno? Es un error, porque todo tipo de control provoca corrupción, y es un error peor cuando además en el discurso del gobierno se incorpora el control de cambio como un régimen o como parte del control político. Lo que pasa es que pasa como con Chacumbele: de tanto controlar quedaron totalmente descontrolados. De tanto querer dominar y dirigir al país, sucede que el país está demostrando tal nivel de caos que ahora nadie quiere ser. Es insólito, porque esto es bueno que la gente lo oiga. Ellos tienen todo el poder. Ellos administraron unilateralmente el país. Ellos eran los dueños de las divisas del país, y ahora sucede que los culpables son los bachaqueros. ¿Cómo es eso? Ahora sucede que los culpables de la guerra económica. ¿Cómo es eso? O sea, yo creo que el que tiene todo el poder tiene toda la responsabilidad, y aquí tenemos 15 años de un gobierno muy fuerte, indebidamente fuerte, de un gobierno militar y militarista que administró al país sin preguntarle al país, y ahora tiene que asumir la responsabilidad por esta rendición de cuentas que no quiere dar. Entonces yo creo que esto ha sido un inmenso fracaso de diseño, de ideología y también de instrumentación e implementación. Esta ha sido la mezcla de la peor ideología con el peor equipo de gobierno que uno puede imaginar, y ahí están los resultados. Damos pena. La verdad es que el venezolano es objeto de lástima universal, porque vivimos mal, porque tenemos un gobierno que no nos puede dar orgullo, porque ahora las giras son para pedir cuando antes fanfarroneábamos, y bueno, y también porque ahora estamos viviendo esa soledad institucional de los perdedores. ¿Qué balance haces tú de la reciente gira de Maduro por Rusia, China y algunos países miembros de la OTAN? Desde el punto de vista diplomático, los expertos diplomáticos dicen que fue un error tras otro. Por ejemplo, si tú querías conseguir algo de Arabia Saudita, no podías comenzar tu gira por Rusia, con quien Arabia Saudita está enfrentada. Y así, 1000 errores que dan cuenta de la pobreza de nuestra Cancillería y del desconocimiento del mundo real y de la agenda de política exterior de los demás. Pero en segundo lugar, si vamos a preguntarnos sobre los resultados de la misión era estabilizar los precios petroleros. Mientras Nicolás volaba, los precios petroleros se derrumbaron. La misión era buscar dinero fresco para fortalecer las reservas internacionales y superar la crisis de abastecimiento, y hasta ahora no he visto que se incorpore $1 adicional a las reservas internacionales, y por lo tanto hubo una negación unánime de seguir financiando la desmesura y la irresponsabilidad de un país tan mal manejado, aún, digamos, siendo los socios a los que se les pidió. Y la tercera, además, me parece la más dramática, es que el gobierno empeñado en eso dejó de prestarle atención a los problemas del país, dejó de ser empático con la necesidad y el sentido de urgencia que los ciudadanos queremos que se le aplique a la solución de los problemas. Y viene después el presidente a dar un discurso en donde sobraron los ataques y escasearon las soluciones, donde sobró la terquedad y escaseó
la flexibilidad y la adaptación pragmática que debería tener todo gobierno para reconocer, oye, lo que estamos haciendo no funciona, cambio el gabinete, que eso es normal en toda parte del mundo, convoco un nuevo gabinete, convoco el diseño de una nueva política y bueno, no permito que el Titanic siga dirigiéndose hacia el iceberg para que se hunda. Tú has dicho que el 2015 va a ser un año peor que el 2014. ¿Qué es lo que nos viene este año a los venezolanos? Bueno, primero hay que decir que no nos puede ir de ninguna otra forma porque seguimos haciendo las mismas cosas. Y Einstein, que ahora es uno de los émulos de Nicolás Maduro, decía que que era de locos pretender resultados diferentes cuando tú hacías las mismas cosas. Entonces seguimos incurriendo en el error del socialismo del siglo XXI, que ha acumulado un conjunto de déficit que hace que el 2013 fue peor que el 12, que el 14 fue peor que el 13 y que lamentablemente el 15 será peor que el 14. Ahora, ¿qué es lo traumático? Bueno, que estamos en hiperinflación y ese es otro nivel de jugada, esa es otra liga del desastre. Y la hiperinflación, por supuesto, nadie puede alegrarse que nos venga porque nos va a afectar a todos. Es como una inmensa tormenta económica que se llevará a los más débiles e incluso confrontará la fortaleza de aquellos que estén mejor preparados. ¿Qué pasará en Venezuela para el mes de abril que el gobierno comienza a cobrar la factura petrolera a $40? Bueno, es que ya ahora no hay holguras para pagar lo que se debe y por lo tanto para pagar la deuda comercial, que algunos dicen que es de cerca de $10.000 millones, y no hay holgura para eso y por lo tanto está trancada la importación. Pero además no están dadas las condiciones para activar el sector productivo nacional, que necesita de divisas y de acceso a talento y a know-how del exterior para poner a funcionar sus empresas. La situación está a este nivel. El gobierno ordena que se marquen los precios en los productos en algo absolutamente indebido y sucede que no hay ni tinta ni disolvente. Esa es la situación del país. O sea, nosotros estamos en una situación tan precaria que ni lo sublime lo tenemos, pero tampoco lo menos esencial lo podemos tener. Ya para finalizar, ¿qué salida le ves tú a la crisis que vive el país? Bueno, yo creo que hay que exigirle al gobierno un cambio y un cambio de sus políticas. Y yo creo que el gobierno será cualquier cosa menos sordo. El gobierno debe recibir la presión de la ciudadanía y de la opinión pública para que esta situación inercial hacia la crisis no siga abundando. Yo creo que además es la oportunidad para reflexionar sobre cómo se construye un país y también cómo se destruye y cuál es la responsabilidad de cada uno. Y por último, para entender que efectivamente vamos a pasar una temporada muy mala, pero que a lo mejor será la oportunidad para el renacer del país desde el punto de vista de sus instituciones, desde el punto de vista de su democracia y desde el punto de vista del cuidado de sus libertades. Ojalá esta terrible experiencia nos sirva para cuidar más nuestra dignidad como ciudadanos, nuestra libertad como ciudadanos y para nunca más entregarle el país a un caudillo demagógico y populista. Agradecido, Víctor, por haber aceptado nuestra invitación y por tu participación en el programa. También a ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Tengo que despedirme. Hasta el próximo domingo, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.